Ok, en la clase anterior nos quedamos en este. ¿Quién me puede dar un ejemplo de un componente del espacio geográfico natural? ¿El clima? El clima, muy bien. ¿Quién me puede dar un ejemplo del espacio geográfico cultural? ¿Me puedes dar un espacio? Un ejemplo. Lo anotamos en la clase anterior. Se me olvidó, pero eso no lo anoté. ¿Se olvidó? Ok, las chicas que lo tienen ahí anotado, ¿me das un ejemplo de un componente del espacio geográfico cultural? Lenguaje indígena y español. Exactamente, el lenguaje es un componente del espacio geográfico. ¿Uno político que me puedan dar? Leyes, fronteras y constitución. Exactamente, leyes y fronteras. ¿Uno económico? Agricultura y ganadería. Agricultura y ganadería. ¿Y uno social? Población y densidad. Población y densidad. Ok, entonces vemos que el espacio geográfico se compone de elementos naturales, sociales, culturales, políticos y económicos, ¿verdad? Ok. Aquí podemos ver, chicos, que cualquier espacio geográfico como el que nosotros estamos ocupando ahorita tiene unidades naturales y sociales. En literatura natural
humanos interactuamos con la naturaleza para nuestro desarrollo, como por ejemplo el medio de las ciudades o los campos de cultivo. Luego tenemos lo que es la región, que es el espacio organizado, es homogéneo y en él se interrelacionan componentes diversos que le dan identidad. Puede haber regiones naturales, económicas, culturales, etc. Un ejemplo de una región, chicos, son las llanuras, los valles o la región económica de viñedos. Mientras que el paisaje es el espacio integrado por la interacción del relieve, clima, agua, suelo, vegetación, fauna y las modificaciones realizadas por los grupos humanos a lo largo del tiempo. Mientras que el territorio es el espacio sobre el cual los grupos ejercen el control político. El municipio de Catepec, por ejemplo, es territorio del Estado de México, así como este es de la República Mexicana. ¿Ok? Entonces, vamos a retomarlo. ¿Tú qué entiendes por lo que es un espacio geográfico? Perdón, por lo que es un lugar. ¿Cuál es un ejemplo de un lugar? Ahí mismo dice. El lugar, por ejemplo, dice que es un lugar inmediato reconocido por un nombre que identifica y localiza en medio de las coordenadas geográficas. Por ejemplo, las colonias, los barrios o las comunidades. ¿Sí? Por ejemplo, un ejemplo de lugar es un barrio. Tenemos ¿sí? ¿Sí o no? Katy, ¿verdad? ¿Entiendes o más o menos con tus palabras cómo podrías definir lo que es un lugar? ¿Alguien que le pueda dar un ejemplo? Ahí mismo dice. Sí, pero aquí como que nos indica que es un espacio, ¿cómo decirlo? Que está alrededor de nosotros más cercanamente. ¿Ok? Las ciudades. Por ejemplo, sí, pero aquí sería la comunidad, el barrio o las colonias. ¿Okay? Cuando se refiere al lugar, se refiere a una colonia, un barrio o una comunidad. Luego tenemos lo que es el medio o entorno. Bueno, lo vamos a volver a leer para que quede claro, que es el espacio donde los grupos humanos interactúan con la naturaleza. ¿Okay? Entonces, el medio tiene que ver con la naturaleza, como por ejemplo ahí viene en el dibujo, en la imagen, en la que un ejemplo de medio son las ciudades o los campos. ¿Dudas sobre eso? ¿No? Ok. Luego tenemos lo que es la región. La región es un espacio un poquito más grande en el que se interrelacionan los componentes diversos que dan una identidad a una región. Por ejemplo, aquí la región del Bajío tiene como característica que pues está dentro de un cuenquito y que es muy fértil. Por ejemplo, hay zonas que no son así, que son más áridas. Entonces, es como que se identifican las regiones, por eso van cambiando dependiendo de regiones. ¿Sí? ¿Dudas sobre eso? Okay. Por ejemplo, son las llanuras, los valles, las regiones económicas de viñedos. El paisaje es algo como un poquito más extenso, que no es como tan cercano, a diferencia de lo que vimos que es el lugar, es como algo que está más cerca. ¿Okay? El paisaje es el espacio integrado por la interacción del relieve, clima, agua, suelo, vegetación, fauna y las modificaciones realizadas por los grupos humanos a lo largo del tiempo. Pues todo es un conjunto un poquito más grande cuando se refieren a un paisaje. ¿Sí? ¿Dudas? Luego tenemos lo que es el territorio. El territorio pues se refiere a algo más como político, en el que se divide el territorio justamente por dependiendo de qué municipio o en qué estado o en qué país se encuentra. ¿Vale? Nosotros tenemos que la geografía, chavos, es una ciencia interdisciplinaria. ¿Quién me puede decir por
la entomología y la ecología. Y entre las ciencias sociales que apoyan a la geografía, pues tenemos la historia, la antropología, la sociología, la economía política, la ciencia política, la demografía y el derecho, ¿ok? Todo esto va cambiando dependiendo de la región. Tenemos aquí una ciencia que no es tan común, que se llama la edafología, que es la ciencia que trata de la naturaleza y las condiciones del suelo y su relación con las plantas, ¿ok? Y la geografía se apoya bastante de estas ciencias para darnos respuestas. Aquí podemos ver un pequeño diagrama en donde vemos cuáles son las principales ciencias de las que se apoya la geografía y por qué es una ciencia interdisciplinaria. De hecho, todas las ciencias se apoyan entre ellas. No es como que las ciencias estén como apartadas unas de otras, sino que todas están como muy relacionadas. Por eso vemos que, por ejemplo, la geografía tiene lo que es la geografía económica, que deriva, que se apoya de la economía, ¿ok? Tenemos la geografía social, que estudia, que hace estudios urbanos, estudios de población y deriva hasta la sociología. Tenemos la geografía que estudia las regiones y que nos da, también se apoya mucho de la antropología, ¿ok? Tenemos la geografía política, la politología, la historia, la geografía histórica, que nos ayuda mucho en la historia. Por ejemplo, estas son las que más apoyan a la geografía, las matemáticas, la cartografía, la topografía y la informática. Es como que las que más la ayudan. Luego tenemos que también se relaciona con los estudios ambientales, que a su vez deriva en ciencias como la ecología. También tenemos la biotografía, que también se apoya mucho de la biología, la climatología, que pues deriva de la meteorología, la geomorfología, que es la forma de la Tierra, que también deriva en la geología, y la geografía económica. Esto ya lo repetimos, ¿ok? Entonces, por eso se dice que la geografía es una ciencia mixta, no es una ciencia exacta. La principal motivación de la geografía o lo que busca es entender lo que platicamos, que es el espacio geográfico, que es todo el espacio en el que el hombre o, bueno, el humano hace sus actividades. ¿Okay? Los hechos, fenómenos y procesos. No sé si se acuerdan que estuvimos viendo la diferencia entre fenómenos y hechos, en el que los fenómenos son los acontecimientos que suceden, que puede ver cualquier humano, por ejemplo el sismo, una erupción volcánica, la lluvia, mientras que por ejemplo teníamos que los hechos son como la formación de alguna montaña gigantesca que pasó miles de años para que eso sucediera, o la formación de alguna montaña, la formación de alguna cueva, ¿ok? Entonces esas son las diferencias que vimos en la clase anterior. Y todos estos fenómenos y hechos pues van desarrollando el conocimiento sobre el espacio físico, sobre el espacio geográfico, ¿ok? Normalmente la geografía se divide en dos ramas, que serían la geografía física y la geografía humana. No sé si se acuerdan que en clases anteriores estuvimos viendo un poquito de eso, ¿sí? ¿Quién más o menos me puede decir antes de leer? Para ustedes, ¿qué es la geografía física, por ejemplo? Para ti, ¿cuál es la geografía física? Es lo que tiene que ver con la naturaleza. Con todo lo que es físico, montañas, clima, todo lo que no tiene que ver con el hombre, mientras que la geografía humana sí tiene que ver con la intervención del hombre, como por ejemplo la división
en los mapas las simbologías. Nosotros vemos cuando buscamos en Google algo, por ejemplo, un restaurante o cuando buscamos algún hospital, alguna escuela, se representan con ciertos símbolos, ¿verdad? Entonces eso es un elemento de los mapas. Ok, ahora viene algo muy importante en los mapas, que son las coordenadas geográficas, ¿ok? Estas dotan bueno, estas se refieren a la exactitud y ubicación de ciertas regiones. Las coordenadas geográficas, chicos, tienen tres elementos muy importantes, que son la latitud, la longitud y la altitud, ¿ok? Eso me gustaría que lo anoten. Las coordenadas geográficas son tres. Aquí, vamos a anotar eso, ¿vale? ¿Cuáles son las tres coordenadas geográficas, Katy? ¿Katy? Las coordenadas geográficas son. ¿Me puedes ayudar? Latitud, longitud y altitud. ¿Ok? Las coordenadas geográficas son tres: latitud, longitud
cada uno de los elementos principales de un mapa. ¿Tienen dudas de esto, chicos? Ok, muy bien. Les voy a poner un pequeño video en donde nos comenta un poquito mejor sobre la altitud, la latitud y esto que les había mencionado. Permítanme un segundo. A ver, un momento, chicos. Voy a buscar la suscripción del video que les quiero enseñar. Un momento, chicos. Bueno, no encuentro el video que les quería mostrar, pero les voy a poner esto. No, ese no. Permítanme. Coordenadas geográficas son líneas imaginarias que se trazan en forma vertical y horizontal sobre las representaciones gráficas de la Tierra para ubicar lugares en los mapas. Los paralelos son líneas horizontales trazadas con dirección de este a oeste y determinan la latitud. Se les llama paralelos porque son paralelas a una línea base al paralelo principal, el ecuador terrestre o paralelo 0 grados. Se ubica a igual distancia de los dos polos y divide la Tierra en dos hemisferios exactamente iguales: hemisferio norte boreal o septentrional, hemisferio sur austral o meridional. El ecuador es 0 grados. Por lo tanto, del ecuador hacia el norte, los paralelos van de 0 grados a 90 grados. La misma situación se da hacia el sur. En total, existen 180 paralelos. Los meridianos
Son líneas verticales imaginarias que se ubican de norte a sur, de polo norte a polo sur, y determinan la longitud de un lugar. Existe un meridiano principal llamado meridiano de Greenwich o meridiano 0 grados. Si se toma como base este meridiano, se divide a la Tierra en dos hemisferios, hemisferio oeste u oriental y hemisferio oeste u occidental. A partir del meridiano de Greenwich se distribuyen los otros meridianos, 180 al este y 180 al oeste. En total, existen 360 meridianos separados por una distancia de 1 grado. Hemisferios terrestres. Con respecto al ecuador, el planeta se divide en dos hemisferios, norte y sur. Si tomamos al meridiano de Greenwich, este divide la Tierra en dos hemisferios, este y oeste. Por lo tanto, la Tierra está dividida en 4 grandes zonas geográficas: hemisferio norte, hemisferio sur, hemisferio este y hemisferio oeste. Red geográfica. Es el conjunto de los 180 paralelos y los 360 meridianos, que juntos conforman la red de coordenadas geográficas. El punto en donde se cruza un meridiano con un paralelo se conoce como coordenada geográfica. Para localizar un punto sobre la superficie terrestre, es necesario conocer las coordenadas geográficas y determinar el hemisferio en donde se ubica. Todos los paralelos y meridianos se encuentran separados por 1 grado. Los grados geográficos se dividen en minutos y segundos. En los mapas escolares no se muestra la totalidad de la red geográfica, sino que se colocan básicamente cada 15 grados. En este mapa mostramos la totalidad de la red geográfica, una extensa cuadrícula que se utiliza para ubicar cualquier punto sobre el planeta. Según en donde se localice un lugar sobre el mapa, su posición puede estar determinada por la latitud o longitud en que se encuentre. Latitud es la ubicación de un punto geográfico con respecto al ecuador 0 grados, tanto hacia el norte como hacia el sur. Por lo tanto, la latitud es la distancia del ecuador a cualquier punto del planeta. Longitud es la ubicación de un punto geográfico con respecto al meridiano de Greenwich o 0 grados. Se mide tomando como base el meridiano de Greenwich hasta la posición en la que se encuentre un punto determinado sobre el mapa. Existen dos tipos de longitud, este y oeste. Por lo tanto, la longitud es la distancia de Greenwich a cualquier punto del planeta. Utilizando ambas posiciones sobre el mapa, un punto determinado puede ubicarse en 4 zonas del planeta: latitud norte, longitud oeste, latitud norte, longitud este, latitud sur, longitud oeste, latitud sur, longitud este. Para localizar un lugar sobre la superficie terrestre, es necesario conocer las coordenadas geográficas y determinar el hemisferio donde se ubica. Por ejemplo, Costa Rica se ubica en el hemisferio norte con respecto al Ecuador. Con relación al meridiano de Greenwich, se localiza en el hemisferio oeste. Las coordenadas geográficas de Costa Rica son 8 grados y 11 grados de latitud norte y 82 grados 30 minutos y 86 grados de longitud oeste. Usos horarios. Como la Tierra es una esfera que gira sobre su propio eje, mientras realiza el movimiento de rotación, el hemisferio este y el oeste van pasando sucesivamente frente al Sol. El Sol solo ilumina un hemisferio a la vez. Cuando el lugar que habitamos se encuentra en el hemisferio iluminado por el Sol, es día para nosotros y de noche en el hemisferio opuesto. La Tierra gira sobre sí misma,
es el movimiento de rotación que dura 24 horas y da origen al día y la noche. Como el Sol sale por el este, las primeras horas del día se presentan en el hemisferio este, y conforme la Tierra gira, las horas del día se van desplazando hacia el oeste, hasta que el Sol se oculta tras el horizonte. Cada punto de la superficie terrestre recorre 15 grados de circunferencia, de este a oeste cada hora. Por esto, se ha dividido la Tierra en 24 usos horarios, que equivalen a 24 horas. Cada hora abarca 15 grados de longitud. En todos los territorios o países comprendidos dentro de los 15 grados que abarca cada uno de los usos horarios, se considera que es la misma hora, aunque exactamente no sea así, porque hay entre ellos una diferencia aproximada de 1 grado o 4 minutos. ¿Dudas sobre eso, chicos? ¿No? ¿En serio? ¿Alguna duda que tengan sobre eso? Aquí nos faltó la altitud, pero la altitud, digamos que habría una línea imaginaria que estaría así, en donde sería sobre el nivel del mar. ¿Dudas? ¿No? Ok, va que va. Los mapas pueden ser de forma física, humana o histórica, ¿ok? Vamos a hacer un pequeño reencuentro de lo que estuvimos platicando ya para pasar al bloque 2. Entonces, dijimos, ¿cuál es el principal paralelo que usamos? El Ecuador. El Ecuador es un paralelo y es uno de los principales paralelos, es el paralelo principal porque está en 0 grados, ¿ok? Y divide la Tierra en cuánto? ¿En cuántos hemisferios? ¿Y en cuáles? ¿El Ecuador? ¿En cuántos hemisferios divide la Tierra? ¿En 2? ¿En 2? Sí. ¿Qué sería? El hemisferio y el hemisferio sur. Y eso sería determinante para la latitud negativa o positiva, ¿ok? Y luego tenemos el meridiano, ¿ok? ¿Se acuerdan? Los meridianos son estos. Vamos a retomarlo. Los meridianos son los que van vertical. ¿Cuál es el principal meridiano que vamos a encontrar? El meridiano de Greenwich. Y en el meridiano de Greenwich utilizamos lo que es, más bien, también divide a la Tierra en dos hemisferios. ¿Cuáles son? Este oeste, exactamente. Y la medida que tiene, ¿cuál es? ¿La qué? La longitud. La longitud, ¿ok? Y bueno, aquí dice, ¿en cuántos hemisferios se divide entonces la Tierra? ¿En 4? ¿Cuáles son? Exactamente. Muy bien. ¿Y las coordenadas geográficas cómo se representan? ¿Con centímetros? ¿Con metros? ¿Cómo se representan? Con grados, minutos y segundos, ¿ok? Es la forma en la que se representan. ¿Y la altitud qué representa?
simbología. Escala. Fuente. Y proyección del mapa. Ok, chicos, el día de hoy aprendimos lo que es la latitud, la longitud y la altitud, ¿ok? Aprendimos los elementos de un mapa, ¿sí? ¿Sí están de acuerdo en eso? Ok. También aprendimos otra cosa. ¿Quién se acuerda? ¿Qué aprendimos hoy? Que la ciencia, que la geografía es una ciencia ¿qué? ¿Exacta? ¿O social? ¿Seguras? ¿Social? ¿O exacta? Es una ciencia mixta. ¿Por qué es una ciencia mixta? De los dos, tanto cosas físicas como elementos humanos. ¿Y cuántos tipos de geografía existen? ¿8? ¿2? ¿Una? Acabamos de mencionarlo ahorita. 2. Y estuvimos determinando algunas características. ¿Cuáles son los dos tipos de geografía en los que nos enfocamos hoy? La geografía humana y la geografía física, exactamente. También vimos que la biología que la geografía se apoya de una metodología, ¿cierto? ¿O no lo vimos? ¿Sí? ¿Y cuáles las metodologías de las que se apoya la geografía? Vamos a ver, hay que recordarnos. Realización, evolución y distribución. Casi. Vimos que, vamos a ver, vamos a recordarlo. Permítanme. Localización, causalidad, relación, evolución y distribución. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Sí lo vimos o no lo vimos? Sí, ¿verdad? Entonces dijimos que al aplicar los principios metodológicos que son la localización, la causalidad, la relación, la evolución y la distribución. Vimos eso, ¿verdad? ¿Algunas dudas sobre ese tema que vimos? ¿Seguros? ¿Qué es el espacio geográfico? Lugar, medio, proyecto, paisaje y territorio. Exactamente, es el lugar, exactamente, un espacio geográfico pueden ser todas esas cosas. ¿Y qué más? ¿Qué más era el espacio geográfico, chicos? Ya vamos a terminar este bloque, a ver, vamos a acordarnos. Los componentes naturales, sociales, económicos, políticos y culturales. Exactamente. También, un momento para arriba. Un momentillo. El espacio geográfico se limita a la superficie del planeta o a la zona de contacto entre la litosfera, hidrosfera y atmósfera, y lo que ocurre en las profundidades del globo y en las alturas de la capa gaseosa. Solo interesa en cuanto sea capaz de explicar los efectos que se producen en la superficie. Todo lo que vaya a tener alguna consecuencia con la superficie terrestre que va debajo de ella y lo que va arriba, pero sin salirse al espacio exterior, viene siendo un espacio ¿qué? Un espacio geográfico. No es un espacio exterior, es un espacio geográfico. Todo lo que ocurra dentro de la Tierra o tenga consecuencias en la Tierra. ¿Lo que pasa en la atmósfera tiene consecuencias en la Tierra?
mineral, o el agua que posee, los ríos que posee, ¿sí? Okay. Y como mencionábamos, se apoyan estas estadísticas. Vamos a ver de cuáles, chicos. ¿Se acuerdan de lo que es la escala? También vimos lo que es la escala. ¿Para qué sirve la escala? Por ejemplo, aquí, ¿qué significa esa escala? Que sea 1, 2.8 millones. ¿Qué significa? Que 8 millones de kilómetros en un mapa se va a representar por un pequeño centímetro, ¿ok? Entonces, cuando nosotros veamos eso, vamos a ver que en un centímetro que yo estoy viendo aquí, en realidad estoy viendo 8 millones de kilómetros. ¿Dudas sobre eso? ¿Quedó claro para qué sirve la simbología, verdad? Un momentito, vamos bajando. Y mencionábamos lo de las estadísticas, porque aquí vamos a ver algunas que se van a utilizar. Las principales estadísticas, como les mencionaba, las estadísticas nos sirven como para representar datos de forma sencilla y clara. Por ejemplo, un ejemplo de estadística es el promedio, la mediana, la desviación estándar. Este tipo de métricas nos sirven pues para representar información de manera clara, que sea clara para todas las personas. Y las estadísticas no solo son números, son gráficas, cuadros e índices, ¿ok? Por ejemplo, alguna vez hemos visto algo así, ¿no? En algún mapa o alguna vez en nuestra vida hemos visto una gráfica así, ¿no? Y esta gráfica
mientras que el otro trabaja en agricultura, ¿ok? Entonces, la estadística va a apoyar demasiado a la geografía y es importante conocer este tipo de elementos o de herramientas que usa para mostrar los datos. O los cuadros estadísticos, que son tablas que muestran de manera ordenada y sintetizada los valores que determinada variable y variación. Por ejemplo, la temperatura, la edad de la población, entre otros. ¿Ok? Por ejemplo, pues vemos, en el 2012 hubo 160, 200. ¿Ok? Es una forma de representar datos. Por ejemplo, para representar, esta es una gráfica de barras que nos representa la cantidad de mujeres que han nacido, más bien la edad de las mujeres que existen en una región, en Europa, y la cantidad de hombres, sus edades. ¿Ok? Por eso es importante la estadística en la geografía. Aquí, ¿cuál es un espacio geográfico, chicos? El A. ¿Están de acuerdo en que el A es un espacio geográfico? ¿O es el C? ¿Vuelve? Aquí, ¿cuál es un espacio geográfico? ¿Sí está bien su compañero? ¿Es el A? ¿O no? Chicos, ¿sí? ¿Este es un espacio geográfico? ¿Es el C? Sí, estaba así. El A es un espacio geográfico. ¿Ok? Muy bien. Y vimos también hace ratito la diferencia entre un mapa. A ver, ¿me olvidó? ¿No aquí? No, no es este. Vimos la diferencia entre un mapa mundi y un planisferio, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia? El planisferio nos muestra el planeta en un solo cuadro, mientras que el mapa mundi lo divide en dos hemisferios, y eso viene digamos, el mapa mundi es como si cortaras una naranja